En 2012, la revista Forbes destapó una cifra que Televisa intentó negar. El Chavo del Ocho había generado la monstruosa cantidad de $1.700 millones en regalías, convirtiendo a Roberto Gómez Bolaños en el dueño de una máquina de imprimir billetes que funcionaba sin descanso. Sin embargo, mientras el creador blindaba su fortuna con derechos de propiedad intelectual, sus amigos de la vecindad vivían una realidad económica miserable, llegando al extremo de que Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón, tuvo que pasar sus últimos días con un cáncer terminal actuando en circos polvorientos para pagar sus medicinas, demostrando que en la vecindad más famosa del mundo, la riqueza tenía un solo dueño y la pobreza se repartía entre los actores. El 31 de julio de 2020, el mundo hispanohablante vivió un silencio extraño y aterrador. No fue un fallo técnico, ni caída de satélites, ni ataque cibernético. Fue un apagón cultural provocado por la avaricia. De repente, en más de 20 países, de México a Argentina, cruzando el océano hasta España, las pantallas se apagaron. El Chavo del Ocho, el programa más visto en la historia de la televisión latina, desapareció del aire. Brasil, que veneraba al Chavo casi como religión nacional, quedó huérfano. Estados Unidos perdió su conexión nostálgica. No fue censura ni envejecimiento del contenido. Fue algo más frío, calculador y despiadado. Una guerra de dinero. Una disputa multimillonaria entre Televisa, dueña de las cintas originales, y el grupo Chespirito, liderado por los herederos de Roberto Gómez Bolaños, titulares de la propiedad intelectual. Ese día, el niño del barril dejó de ser un personaje entrañable para convertirse en rehén corporativo. Las familias dejaron de reír. Los ejecutivos empezaron a gritar en los despachos. Pero para entender este quiebre, donde una franquicia inmortal fue asesinada comercialmente, hay que viajar 50 años atrás y descubrir que Roberto Gómez Bolaños no era solo un comediante simpático de baja estatura. Era un genio financiero con visión de tiburón que construyó un imperio de oro sobre el talento de sus amigos. Roberto Gómez Bolaños no empezó como actor. Su ADN profesional era el de publicista y guionista. Antes del Chapulín o El Chavo, pasó años en agencias escribiendo jingles y campañas. Entendía algo que sus compañeros ignoraban: el valor supremo de la propiedad intelectual. Mientras Ramón Valdés o Carlos Villagrán se preocupaban por hacer reír, Roberto se ocupaba de registrar marcas. Desde 1970, su visión fue clara y legalista. El personaje es mío. El actor, un empleado desechable. Sabía que los actores envejecen, pero un personaje bien registrado vive y cobra para siempre. Para dimensionar el monstruo financiero que creó, basta un dato. En 2012, Forbes estimó que, desde que cesó la producción en 1992 hasta esa fecha, El Chavo del Ocho había generado $1.700 millones solo en regalías por retransmisiones y licencias. Televisa negó la cifra, pero expertos coinciden. Considerando merchandising, videojuegos, serie animada y venta de derechos globales, el número es real, quizá conservador. Chespirito no creó un programa. Creó una máquina de imprimir billetes que funcionaba 24/7 en todo el planeta, sin vacaciones ni sindicatos. El secreto radicaba en un contrato original hoy considerado leonino. A principios de los 70, cuando nadie imaginaba el fenómeno mundial, Roberto hizo firmar a sus actores como intérpretes sindicalizados. Ramón Valdés, Don Ramón, Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta de las Nieves, Chilindrina, cobraban un sueldo fijo por capítulo, según el tabulador de la ANDA, decente para la época, pero con una cláusula invisible. Cedían a perpetuidad, imagen, voz y explotación comercial de sus personajes a Roberto y Televisa. Ellos no eran dueños de Don Ramón ni de Kiko. Eran empleados con un disfraz propiedad de la empresa. Si el programa se vendía a Rusia o se repetía 1000 veces en Colombia, su cheque seguía siendo el de 1974. Roberto aseguró legalmente que la mina de oro tuviera un solo dueño, mientras sus compañeros, que aportaban carisma y magia, mantenían sueldos de trabajadores de fábrica de la comedia.
A mediados de los 70 estalló la chavomanía. Merchandising inundó América Latina. Muñecos mal pintados, historietas en papel barato, discos de vinilo, loncheras, playeras, piñatas. Todo llevaba la cara de Kiko, el Chavo o la Chilindrina. Millones de niños en Lima, Bogotá, Santiago y Ciudad de México corrían a comprar el muñeco de Kiko con cachetes inflados. Carlos Villagrán veía su rostro en cada aparador, en cada mercado. ¿Cuánto recibía por cada juguete vendido con su imagen? 0. Absolutamente nada. Todo ese río de dinero iba directo a las cuentas de Chespirito y los Azcárraga. Los actores eran celebridades que llenaban estadios, pero sus cuentas no reflejaban la explosión comercial. Dependían del sueldo quincenal y de giras de circo los fines de semana para completar el mes. Mientras Roberto se hacía millonario durmiendo, ellos trabajaban físicamente para mantener su nivel de vida. Pero en este negocio, el ego es tan peligroso como la avaricia. Carlos Villagrán cometió el pecado de volverse más popular que el protagonista. Sus cachetes, su llanto contra la pared, su traje de marinero y su energía se convirtieron en la marca visual del show. Los niños querían ser Kiko, no el Chavo. En conferencias internacionales, los periodistas se abalanzaban sobre Villagrán. Las revistas lo ponían en portada. Esto hirió el ego de Roberto. Él era creador, guionista, director y protagonista. No permitiría que un empleado le robara el show. La tensión creció. Roberto, usando su poder de guionista, limitó las líneas de Kiko, redujo su tiempo en pantalla para apagar su brillo y recuperar el protagonismo absoluto. Fue una guerra silenciosa de egos que rompería para siempre la armonía del grupo. A esta mezcla explosiva se sumó el factor romántico. Florinda Mesa, la actriz de Doña Florinda, mantuvo un romance primero con Villagrán. Tiempo después, inició una relación con Roberto. Este triángulo desestabilizó el set. Cuando Florinda se convirtió en pareja oficial de Chespirito, su poder creció exponencialmente. Pasó de actriz a jefa no oficial, con voz en guiones, dirección y trato hacia los compañeros. Villagrán y Ramón Valdés sintieron el rigor de esta nueva jerarquía. Florinda filtraba quién podía hablar con Roberto. Opinaba sobre finanzas y contratos. Carlos, como exnovio, se volvió el enemigo número 1. El ambiente, antes de familia disfuncional pero creativa, se volvió tóxico e irrespirable. La situación llegó al límite en 1978. La popularidad de Kiko era tan grande que una disquera le ofreció grabar un disco solista. Carlos, por cortesía, pidió permiso a Roberto. La respuesta fue una oferta asfixiante. Sí podía grabarlo, pero en la portada debía decir Kiko, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, y entregarle un porcentaje irracional de las ganancias. Básicamente, si ganas dinero con mi personaje, la mayor parte es para mí, aunque tú pongas voz y talento. Villagrán se negó. Decidió renunciar para buscar su propio camino, pero no sabía que enfrentaba a un gigante corporativo que no perdona la deslealtad. Nació entonces la leyenda del veto continental. Según testimonios de Villagrán, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, dueño de Televisa, envió comunicados a todas las televisoras y disqueras de América Latina con una advertencia mafiosa. Quien contrate a Carlos Villagrán pierde el derecho a transmitir El Chavo. El mensaje fue brutal. O estás conmigo o no trabajas. Villagrán encontró puertas cerradas en México. Tuvo que emigrar a Venezuela y Brasil para seguir trabajando. Le quitaron su país, el nombre de su personaje. Tuvo que cambiarlo a Kiko con K y casi su carrera, solo por desafiar al monopolio de la risa. ¿Cuánto ganaban realmente los actores? Aunque las cifras son confidenciales, se estima una proporción de 1000-1. Por cada $1000 que Televisa ingresaba por publicidad, los actores recibían $1 proporcional a su sueldo sindical. Eran clase media alta en México, sí, pero comparado con los millones que generaban, su sueldo era una propina. ¿Por qué se pelearon Kiko y el Chavo? La versión oficial fue diferencias creativas. La realidad,
celos profesionales por la popularidad de Kiko, el conflicto amoroso por Florinda Mesa y, sobre todo, la disputa por el dinero del merchandising. Villagrán quería parte del pastel que su cara vendía. Roberto no compartía ni una migaja. ¿Quién era el verdadero dueño de los personajes? Legalmente, Roberto Gómez Bolaños. Moralmente, debate abierto. ¿De quién es un personaje? ¿Del que escribe en una máquina o del actor que le da voz, gestos, alma y vida? La ley favoreció al escritor. El público siempre amó a los actores. La salida de Kiko marcó el inicio del fin. Poco después, don Ramón abandonó el barco por lealtad a su amigo y por no soportar el control de Florinda. El programa siguió, pero el alma se había ido. El dinero, sin embargo, nunca dejó de fluir, hasta que la muerte y la herencia entraron en juego. Mientras El Chavo del Ocho seguía facturando millones en repeticiones globales, la realidad de sus protagonistas se volvía oscura, precaria y, en algunos casos, miserable. El caso más emblemático es el de Ramón Valdés. El entrañable Don Ramón, alma rebelde de la vecindad, tuvo un final lejano a la gloria televisiva. Murió en 1988, víctima de un cáncer de estómago devastador, extendido a la columna, provocado por su adicción crónica al tabaco. Se dice que fumaba incluso durante los cortes de grabación, víctima de la presión laboral y sus propios demonios. Pero lo más triste no fue la enfermedad biológica, sino la financiera. A pesar de ser pieza fundamental del programa más visto del mundo hispano, Ramón murió trabajando por necesidad pura, no por amor al arte. Pasó sus últimos meses haciendo giras en circos modestos de Perú y el interior de México. Imaginen la escena: un hombre con cáncer terminal, cargando el dolor de la metástasis, forzando sonrisas en una pista polvorienta y recibiendo golpes de utilería solo para cobrar un cheque que le permitiera pagar sus médicos y dejar algo a su familia. Mientras Chespirito cobraba regalías millonarias desde su oficina, don Ramón moría al día, preocupado por la renta real, no la de ficción. En medio de este declive, una voz se alzó con uñas y dientes. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, libró una batalla legal de 12 años contra Roberto Gómez Bolaños y Televisa. El conflicto estalló por un error administrativo. Roberto dejó vencer el registro del nombre La Chilindrina ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. María Antonieta, asesorada por su esposo y abogados, aprovechó la ventana y registró el personaje a su nombre. Fue una jugada maestra. Roberto la demandó furioso para recuperar su creación, intentando aplastarla con todo el peso de sus abogados corporativos. Pero María Antonieta resistió año tras año. La justicia falló a su favor. Ganó el derecho legal a explotar comercialmente a la Chilindrina, usar el nombre en sus circos y vender sus propias muñecas. Fue una victoria con sabor a ceniza. Como castigo por su rebeldía y por haberle ganado al rey, fue vetada de por vida. Las puertas de Televisa se cerraron para ella. Fue borrada de la historia corporativa, excluida de homenajes y tratada como persona non grata en los pasillos de San Ángel. Ganó el nombre, pero perdió su carrera en la plataforma más importante del mundo hispano. En 2006, con los actores originales envejecidos, peleados o fallecidos, la maquinaria dio un golpe maestro: el lanzamiento de El Chavo Animado. Para Roberto Gómez Fernández, hijo y heredero operativo, esta caricatura era el negocio perfecto. Los costos se redujeron drásticamente. Ya no había sueldos sindicales, egos en el set, enfermedades ni demandas. Los personajes digitales no cobran regalías, no se cansan y no envejecen. La serie se convirtió en vehículo masivo para licencias. McDonald's puso al Chavo en la cajita feliz. Bimbo en sus empaques. Ropa y mochilas inundaron supermercados. La vecindad fue rediseñada y modernizada. Pero aquí se consumó la venganza final contra la Chilindrina. Debido al pleito legal que María Antonieta había ganado, Roberto Gómez Bolaños decidió borrarla de la animación. La Chilindrina simplemente no existe en el universo de dibujos. Sus líneas y protagonismo fueron repartidos entre personajes genéricos como Ñoño o La Popis. Fue un mensaje claro: te quedaste con el nombre, pero yo tengo la plataforma.
y aquí tú no existes. Los actores originales no recibieron un centavo de las ganancias astronómicas de esta versión, pese a que los dibujos replicaban sus gestos y voces. Mientras la marca se rejuvenecía digitalmente, el creador se apagaba físicamente. Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños fueron un retiro dorado pero doloroso. Se mudó a Cancún buscando el nivel del mar para aliviar su enfisema pulmonar crónico, consecuencia de décadas de tabaco. Vivía en una mansión inteligente en zona exclusiva, irónicamente llamada por muchos Villa Florinda. El genio creativo se transformó, de chapulín ágil a hombre frágil, conectado a un tanque de oxígeno, con dificultades para oír y moverse. En esa vulnerabilidad surgió lo que la prensa llamó el cerco de Florinda. Testimonios de amigos, periodistas y excompañeros aseguran que Florinda Mesa se convirtió en guardiana implacable de Roberto. Filtraba llamadas, decidía quién lo visitaba y quién no. El caso más desgarrador fue el de Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Amigos íntimos desde los inicios, Rubén intentó comunicarse con Roberto en sus últimos años. Quería saludarlo, recordar viejos tiempos, escuchar la voz de su amigo, pero murió sin lograrlo. Según sus propias palabras en entrevistas previas, cada llamada a Cancún recibía la misma respuesta. El señor está descansando, no puede pasar al teléfono. O, la señora dice que no es buen momento. El profesor Girafales nunca pudo despedirse de su alumno más brillante. La situación de Rubén Aguirre al final de su vida es quizás la ironía más cruel de toda esta historia de millones. El hombre que interpretó al educado y altivo profesor Girafales terminó en ruina financiera absoluta. Tras un grave accidente automovilístico que quebrantó su salud y la de su esposa, los ahorros de toda una vida se esfumaron en hospitales y terapias. Llegó a pedir ayuda pública. Salió en revistas y televisión solicitando apoyo a la ANDA para pagar su hospitalización, sin seguro médico ni fondos suficientes. El maestro Longaniza murió en 2016, pidiendo caridad y gestionando deudas, mientras el show que ayudó a construir generaba millones en plataformas como Netflix y Amazon Prime. La riqueza que él ayudó a crear nunca regresó para salvarlo de la precariedad. Fue el ejemplo más claro de la desigualdad del sistema que Chespirito diseñó. 2 años antes, en 2014, Roberto Gómez Bolaños había fallecido. Su despedida fue un evento de marketing masivo, un funeral de Estado, organizado por Televisa. El Estadio Azteca se llenó de miles disfrazados del Chavo y el Chapulín. Transmisión en vivo impecable, drones, discursos emotivos. Florinda Mesa, visiblemente afectada pero en control total, organizó el acceso y protocolo. Carlos Villagrán, Kiko, asistió al velorio para despedirse de su maestro y rival. Su presencia fue tensa, tolerado por imagen pública, pero mantenido en zona restringida, lejos de cámaras y del círculo íntimo de la viuda y los hijos. Incluso en la muerte, las jerarquías y rencores se mantuvieron intactos. Tras la muerte del patriarca, el poder cambió de manos y estalló la guerra interna. Roberto Gómez Fernández, hijo del primer matrimonio, tomó el control total del Grupo Chespirito, administrador de la marca, derechos de imagen y fortuna acumulada. Pero Florinda Mesa no se quedó quieta. La viuda exigió sus derechos no solo como esposa, sino como creativa. Reclama estatus de coautora literaria. Sostiene que durante años pulía guiones, editaba textos, aportaba ideas y dirigía escenas icónicas. Argumenta que el éxito también es obra de su pluma y exige su porcentaje de regalías. Esta pelea por quién firma los cheques mantiene tensión constante entre viuda y hijastros. Y así, llegamos al evento catastrófico de 2020, el apagón. La razón real por la que El Chavo del Ocho salió del aire mundial no fue artística, sino pura avaricia corporativa. El contrato de transmisión entre Televisa y Grupo Chespirito venció en julio de ese año. Roberto Gómez Fernández, consciente del valor del producto en la era del streaming, pidió un aumento millonario. Quería que Televisa pagara lo que realmente valía el show en el mercado actual. Televisa, golpeada por la crisis de la televisión tradicional y reacia a ceder, dijo no. Las negociaciones se rompieron.
Televisa perdió el permiso legal para transmitir el contenido. Por una disputa de centavos y millones, el legado se apagó. El público fue el único perdedor. La ambición de los herederos y la rigidez de la televisora mataron comercialmente al programa más amado del continente. ¿Cuánto dejó Chespirito? Aunque las cifras oficiales están bajo secreto bancario, estimaciones de medios como Celebrity Net Worth calculan que su fortuna personal al morir rondaba los 50 millones de dólares líquidos, sin contar el valor incalculable de la propiedad intelectual futura, que podría valer cientos de millones más. ¿Quién heredó? El pastel se dividió principalmente entre sus 6 hijos del primer matrimonio, con Roberto Gómez Fernández como cabeza visible del negocio. Florinda Mesa recibió propiedades y activos, pero el control de la máquina de hacer dinero quedó en manos de la sangre, no del amor. La paradoja final es devastadora. El programa que nos enseñó que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, terminó envuelto en la venganza más tóxica de todas, la del dinero. Chespirito controló cada centavo de su vecindad con puño de hierro, asegurando que su apellido fuera el único dueño del oro. Roberto luchó para que el dinero se quedara en su apellido, pero María Félix usó su fortuna para castigar a los suyos. En un giro cruel y calculado, desheredó a hermanos y sobrinos para entregarle hasta el último diamante al joven que le servía el té. Descubre por qué odiaba tanto a su propia sangre en este video.